¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. He tenido ocasión de probar a fondo el Renault Zoe, la versión 2020, que es la segunda versión, como sabéis, evolucionada o mejorada de la anterior. Y la verdad es que es un automóvil muy interesante en lo que se refiere a coches eléctricos y quizá una de las sorpresas que me he llevado en este año 2020. Déjame que te cuente una cosa. Yo tuve ocasión de probar el primer Renault Zoe, de hecho hice un vídeo que publiqué en un programa de televisión y es un vehículo que me disgustó, repito, me disgustó bastante. La sensación que me llevé después de probar el primer Zoe es que era un vehículo que la marca no se había tomado muy en serio, o al menos el benchmarking que había hecho para fabricar un vehículo eléctrico estaba claramente por debajo de las condiciones y los requisitos que ponía los vehículos térmicos. El anterior Zoe era un vehículo muy ruidoso en carretera, a 80 km por hora sonaba más que cualquier otro vehículo de la marca, incluso muchos más baratos, tenía una autonomía justa, no tenía mucha capacidad de aceleración más allá de esa velocidad, tenía un comportamiento dinámico bastante malo y además de todo eso, pues había cosas que indicaban justo que la marca no se lo estaba muy tomando en serio o que había hecho un coche a medias, cosas como por ejemplo el acabado de los plásticos interiores, que era rozando lo infame por la mala calidad que tenían, como de vehículo barato, aunque luego no era tan barato el coche, o cosas como por ejemplo que en las recargas del vehículo, cuando lo hacíamos en un enchufe convencional, es al coche al que le hemos medido mayor pérdida de energía de electricidad a la hora de recargarlo en un enchufe convencional. Hay que tener en cuenta que cuanto más lenta es la recarga, mayores ineficiencias hay en el sistema por la conversión que hace el vehículo de corriente alterna del enchufe normal a corriente continua. En el Zoe de primera generación llegamos a medir más de un 30% de electricidad que estabas pagando, pero que se iba por el sumidero. Un plan desde luego no muy brillante. La cuestión es que hace unos días me encuentro con un artículo en la prensa en el que se hablaba de que el Renault Zoe es el vehículo eléctrico más vendido de Europa en su versión 2020. Y el especialista de una consultora que mide las ventas se sorprendía del dato diciendo que bueno, pues el Zoe no era nada más que una evolución de un coche que ya existía, de un coche antiguo, ¿no? Es como que está todo el mundo un poquito sorprendido, como digo, con que el Renault Zoe nuevo 2020 se esté vendiendo muy bien. Bueno, yo lo que diría, igual que te he dicho todas las cosas que no me gustaron del anterior Zoe, lo que me pregunto es si este señor realmente ha llegado a probar el nuevo, porque personalmente me ha sorprendido y me ha sorprendido para bien, siendo como era muy escéptico, teniendo en cuenta, primero de todo, que el anterior Zoe no me gustó. Tenéis un vídeo al final de este capítulo que os voy a poner por si queréis revisar la prueba que en este caso hizo mi compañera Gemma Zarco, y en añadido además me decepcionó bastante cuando me enteré que Renault había decidido partir de la plataforma del anterior Zoe en lugar de la plataforma nueva o generar una plataforma nueva para este coche. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que probando este Zoe no solamente no es una evolución del vehículo anterior, sino que podría contarse y catalogarse que es un coche completamente nuevo y absolutamente distinto al anterior Zoe, que lo único que conserva como parecido es la estética. Este ha cambiado los paragolpes, cambia las ópticas, ahora todo es de LED, y es un coche, bueno, pues que se ha modernizado, aunque las formas y la estética parten del anterior, pero en todo lo que se refiere a la ingeniería y a la arquitectura eléctrica del vehículo y al diseño del interior y los requerimientos, no tiene absolutamente nada que ver. Y una cosa muy interesante que ha hecho Renault y donde le ha comido la tostada a sus competidores franceses de PSA es que tanto los vehículos eléctricos de DS como el 208 como el 2008, así como el Citroën C4 que va a salir ahora, cuentan con una batería que se está vendiendo como de 50 kWh, pero lo que no te cuentan es que esa batería de 50 kWh es la capacidad bruta de la batería y que la capacidad real de esa batería es de 46,3 aproximadamente kWh. Mientras que el Renault Zoe puedes elegir entre una batería de 41 kWh reales y otra de 52 kWh reales. Con lo cual realmente compitiendo con estos coches estamos hablando de una batería redondeando de 46 contra una de 52. Cuando te vas a los consumos homologados, incluyendo también al Opel Corsa, que forma parte de la misma plataforma de PSA, te das cuenta que ese coche de 50 brutos, 46 reales de batería, está homologando consumos de aproximadamente entre 320 y 340 kilómetros WLTP. Mientras que el Renault Zoe, con la batería más grande y el motor más pequeño, está casi rozando los 400 kilómetros y con la batería grande y el motor más potente de 135-136 caballos, está homologando 386 kilómetros de autonomía. Si hiciéramos una extrapolación y contáramos que todos los coches tienen igual 18 kWh de autonomía, estamos hablando que del Corsa 330, 208, 340 a los 386 que hay del Zoe,
hay como aproximadamente unos 50 kilómetros de autonomía extra para el Zoe con 6 kWh. Con lo cual eso nos da un factor en el que estamos viendo que el Zoe es un coche incluso algo más eficiente a la hora de consumir electricidad, es decir, que gasta un poco menos que el Corsa, que el DS3 e-Tense, que el 208 y que el 2008 eléctricos, gracias a que tenemos los consumos más o menos de los vehículos homologados en las mismas condiciones y las capacidades de las baterías. Así que sí, el Renault Zoe no solamente ha conseguido meter una capacidad superior de batería en un empaquetamiento de vehículo muy parecido, sino que además tiene algo menos de consumo, lo cual me llama mucho la atención porque desde el punto de vista aerodinámico, un 208 o un Opel Corsa le ganan un poquito al vehículo de Renault. Así que una de las características que tiene este nuevo Renault Zoe es que ha mejorado mucho el asunto de la calidad de rodadura, como os voy a contar ahora, pero sobre todo también de los consumos. Y es un vehículo que conducido de una manera tranquila puede estar tranquilamente entre los 14 y los 16 kWh de consumos. Si te vas a una conducción un poco más alta de carretera, te vas a ir ya a los 17 kWh, hablo de autovías, autopistas, 17, 17 y medio a una velocidad entre 110 y 120 km por hora, y a poco que bajes de 120 es posible bajar de los 17 kWh. Así que en relación al tamaño que tiene el vehículo y la capacidad de la batería, posiblemente sea el coche eléctrico actualmente con un menor consumo de electricidad, con permiso, por supuesto, también de los Hyundai Ioniq y de los Tesla Model 3, que tienen carrocerías muy eficientes también y sistemas eléctricos bien paridos. Hablando de sistemas eléctricos, Renault ha decidido en este coche hacer totalmente tabula rasa, es decir, ha desarrollado desde cero muchos de los componentes, los ha mejorado. Los motores eléctricos, una cosa interesante que tiene el coche, tienes dos versiones, 109 y 136 caballos, se desarrollan también internamente, se les ha mejorado la eficiencia y también se han mejorado componentes para que el vehículo tenga más potencia. A propósito de esto, algo polémico. El motor está refrigerado por aire y el sistema de baterías no tiene un sistema de refrigeración líquida. Durante las pruebas que le hemos hecho al vehículo en un uso normal no hemos tenido absolutamente ningún tipo de problema de sobrecalentamiento y tampoco en las recargas. Habría que probar el coche a temperaturas más altas, lo hemos probado en la transición entre la primavera y el verano y no hemos notado nada raro. Yo no os puedo contar nada malo o raro que haya pasado el coche, necesitaría tenerlo más tiempo y hacerle pruebas más duras, pero en principio no parece para nada que tenga problemas similares a los del Zoe en lo que se refiere a la refrigeración de la batería. Es un tema a tener en cuenta porque en España, bueno, pues tenemos unas temperaturas muy altas en verano para poder cargar el coche, sobre todo porque es muy difícil que lo vayas a sobrecalentar, salvo que vayas de rally por la carretera, pero especialmente si estás haciendo un viaje largo con él, las recargas continuadas en corriente continua podrían suponer un problema. Yo personalmente no he encontrado el problema de sobrecalentamiento. En el futuro, si me lo encuentro o tengo ocasión de volverlo a probar o ponerlo al límite, lo miraremos. La cuestión es que, hablando de recargas, otro punto que marca de diferencia respecto al anterior Zoe es justamente el asunto de que ahora sí, en corriente continua podemos cargar a 50 kilovatios, que es el estándar ya hoy en día, no se espera menos de un coche vendido y desarrollado para 2020, frente a los 22 que tenía el modelo anterior. Y en ese aspecto está muchísimo mejor cubierto. Podemos llegar a cargar también igualmente en un Shuko, por supuesto, podemos cargar a 7 kilovatios o a 11 kilovatios de recarga. Renault te da unos datos bastante fiables, a 50 kilovatios de recarga siempre que estemos en los márgenes de entre el 10% de batería y el 85 aproximadamente, vamos a tener unos 150 kilómetros de autonomía por cada media hora de recarga que tengamos el coche enchufado. Y si vamos a potencias de carga ya en corriente alterna más modestas, tenemos que a 7 kilovatios vamos a conseguir aproximadamente unos 40 kilómetros de autonomía por hora y a 11 kilovatios de recarga vamos a estar aproximadamente a 63 kilómetros de autonomía. Con eso tenemos ya unas cifras yo creo que bastante interesantes. Podemos llegar a cargar en trifásica hasta 22 kilovatios de potencia y en ese caso además vamos a llegar a los 125 kilómetros de autonomía, que tampoco está nada mal. 150, como digo, 30 minutos cuando estemos en un punto de carga en carretera, cargando en corriente continua. Y hablando de carretera y de circular con el coche, hay dos características que son fundamentales en este Renault Zoe. Ya pasando a la parte dinámica, como os he dicho, es un vehículo agradable de utilizar. La forma que tiene de entregar la potencia es progresiva. Nunca es un vehículo que te entregue una potencia que te dé mucha sensación de aceleración, pero sí es muy inmediata y especialmente para ciudad, como ocurre con los coches eléctricos, bueno, pues es muy agradable de utilizar. Pero lo que sí que cambia muchísimo, muy importante, es el trabajo que se ha hecho de insonorización. Se le ha metido mucho más material insonorizante y se ha hecho un trabajo serio para que ahora este sí sea un coche con el que, como os estoy contando, los 330, 350, 370, 400 kilómetros de autonomía los vas a conseguir, puedas salir a la carretera sin complejos y tener un nivel de confort equivalente al de un automóvil de un precio parecido. Este sí ahora es un coche silencioso y agradable de conducir en lo que se refiere al confort acústico. Y que en lo que se refiere a la capacidad de conducción me ha parecido divertido de llevar, en el sentido de que es como un utilitario barato, pero no se le puede achacar nada. Es decir, este no es un coche deportivo ni que tenga mucho control del balanceo, es un vehículo que más bien balancea y que
tiene una dirección, quizás sea lo peor desde el punto de vista dinámico, que no comunica absolutamente nada. Es una dirección absolutamente muda, que no te transmite nada de lo que está pasando entre el coche y las ruedas. Por contra, el vehículo tiene cierta alegría y me gusta mucho que cuando está apoyado en la curva, como podéis ver, es un vehículo extremadamente noble y confiable a la hora de pasar por las curvas con total seguridad. No hay reacciones extrañas, el coche aguanta muy bien y los límites están, pues eso, en las inercias y en los subvirajes que hace cuando ya vamos a cierto límite. Pero en definitiva me ha recordado las sensaciones pues, de otros utilitarios que he conducido en el pasado que no tenían un exceso de potencia y que eran divertidos de conducir y fácil de encontrar los límites por lo nobles y seguros que son. Eso es lo que es el Renault Zoe. Desde luego, en ese aspecto, el Peugeot 208 o el Opel Corsa le ganan porque no viran tanto, no inclinan tanto y tienen una dirección un poquito más comunicativa. Pero es un vehículo seguro, es un vehículo agradable de conducir y al margen de que la dirección no transmite un pimiento, no le puedo poner más pegas a eso y desde luego no es un coche que esté pensado para hacer ese tipo de conducciones. Y en lo que se refiere al interior, volviendo al asunto del interior, ha habido un cambio también. El vehículo sigue siendo un vehículo de aspecto barato, pero no cutre como era el anterior Zoe, que era lo que era, un vehículo cutre por dentro. Este tiene un nivel de acabado decente, con plásticos baratos y luego sobresale pues esa nueva pantalla de más de 9 pulgadas en formato vertical que le han puesto, siguiendo toda la filosofía de Renault con los modelos que está sacando ahora, con el Easy Link, conectividad por supuesto con iOS y con Android, e igualmente una instrumentación de 10 pulgadas en la que toda la información que llega también es muy sencilla y de formato digital. Por cierto, hablando de instrumentación sencilla y digital, una cosa curiosa es que en el pomo de la palanca hay una palanca de cambio que es secuencial, es decir, siempre vuelve al centro. Han eliminado el botón de P, han considerado que el botón de parking es una rémora del pasado. El vehículo, si tú lo apagas, directamente se pone en la posición de neutral, es decir, de punto muerto, y activa automáticamente el freno de mano eléctrico, así que no tienes que hacer nada, pero bueno, tú si quieres dejar el coche bien, pues cuando paras lo pones en neutral, en punto muerto, le das al freno de mano automático, lo dejas unos segundos pulsado si quieres que haga la máxima presión cuando esté en pendiente y ya está. El botón de P ya no existe aquí y no me parece mal, una vez que te acostumbras, ¿para qué lo necesitas? Es como una rémora del pasado, teniendo en cuenta que el coche tiene la palanca secuencial y siempre va a volver al centro, pues no hace falta. Si tú vas a querer salir del vehículo con el coche puesto en la marcha atrás o la marcha adelante, te va a avisar y no te va a dejar apagarlo, con lo cual es imposible salir del vehículo estando apagado si no lo has puesto en posición neutral. Igualmente la palanca de cambio tiene una posición B, como ocurre con muchos vehículos electrificados, no hay palancas detrás del volante para poder graduar lo que es la retención del sistema eléctrico, pero sí que tiene un modo B que hace mucha más retención a las ruedas. A mí personalmente no me gusta mucho conducir con este modo B, salvo con una circunstancia. Digo que no me gusta mucho, salvo que estés en ciudad o en situaciones de mucha retención continua, porque el coche frena mucho, con lo cual siempre tienes la sensación de que podías haberlo hecho deslizar más. Sí que es interesante, por ejemplo, cuando vas por carretera y te sales por la salida de una autovía o de una autopista, utilizarlo para frenar en el coche lo que tú quieras a tu antojo en lugar de utilizar el pedal de freno y de esa manera poder modular más la frenada del vehículo y asegurarte de que el coche pues no está utilizando el freno hidráulico, el freno con un acoplamiento mecánico justamente para intentar regenerar el máximo de energía. Otra cosa en la que se demuestra que Renault se ha tomado bastante más en serio este vehículo es en el asunto de la frenada, en la que ahora, frente a los discos de 258 milímetros que teníamos delante y tambores detrás del anterior Zoe, en este tenemos 280 milímetros delante, discos, no tambores, discos de 260 milímetros detrás. En general, la puesta a punto del vehículo le ha venido muy bien. Renault además te da dos opciones: poder tener el vehículo con la batería de 40 y 52 kWh y combinarlo con el motor pequeño, estas dos baterías, el de 109 caballos, que es una evolución del motor del anterior Zoe que coincide en potencia. Puedes ponerle la de 41 o la de 52 útiles siempre, o si consigues el dinero suficiente o te apetece comprarte el de 52 kWh, lo vas a tener también con la posibilidad de llevar el motor de 136 caballos. Lo que no es posible es combinar el motor potente de 136 con la batería pequeña. Todas las demás combinaciones son posibles. La diferencia de precios es muy pequeña, estamos hablando de poco más de 2.000 euros entre la versión de 41 y de 52 kilovatios útiles, y yo realmente por entre 26 y pico y 29 y pico que vale la versión top, con la batería grande y el motor grande, sin duda me decanto por esta versión y más con los descuentos, con el dinero que te da el Estado para comprar el vehículo eléctrico y de esa manera tener un vehículo con una buena capacidad de aceleración y esa holgura. Estás perdiendo aproximadamente 8 o 9 kilómetros de autonomía en total sobre un recorrido de 380-400 kilómetros, es un margen muy pequeño. Así que este es el nuevo Renault Zoe. Para mí, desde luego, posiblemente también porque el factor comparador con el otro modelo lo dejaba bastante atrás,
es uno de los vehículos eléctricos sorpresa que hay en el mercado, y seguramente pensando en el 208 y en el resto de modelos que ha sacado PSA, que son vehículos aparentemente y mentalmente más modernos, piensas, oye, pues van a ser superiores. Pues no, lo que demuestra también este Zoe es que las marcas de coches necesitan un cierto aprendizaje para ir desarrollando sus vehículos eléctricos, y Renault en este vehículo ha hecho un muy buen trabajo de mejora a lo que tenía antes. Ya digo que tenía margen de mejora y lo han conseguido, pero el 208 y el 2008, en lo que se refiere al sistema de propulsión eléctrico, están un poquito por debajo de este Renault Zoe, aunque por fuera te pueda parecer un vehículo más antiguo, precisamente porque conserve buena parte de la estética del anterior. Así que nada, para mí, una de las sorpresas del año en lo que se refiere a los vehículos eléctricos, este nuevo Zoe. ¿Quién me lo iba a decir viniendo de donde venimos? Nada más, queridos amigos. Espero que os haya parecido interesante toda esta información y os contamos más y mejor próximamente en un nuevo vídeo. Hasta luego, adiós.